una nueva invitada, Mercedes Fernández Martorell. Bienvenida a Melilla. Gracias. Espero que la ciudad te haya acogido sí, bien. Estoy encantada. Es una ciudad muy acogedora y muy bonita, o sea que creo que no vas a tener problema en ese sentido. Y agradecerte el que hayas estado hoy aquí en este curso. Y bueno, pues Mercedes Fernández Martorell es antropóloga, es escritora, ha escrito muchísimos libros y artículos, pues por ejemplo entre los que destacan Muerte en dos tiempos, Estudio antropológico de una comunidad judía, Subdivisión sexual del grupo humano, Antropología de la convivencia. Forma parte de la línea de intelectuales próximos a una corriente crítica y feminista que se expresó a partir de mayo del 68, está implicado ha desarrollado proyectos de investigación y está implicado directamente con el tema de la violencia de género. De hecho, uno de sus últimos estudios a mí me dejó impactada de cómo lleva a cabo esa investigación meticulosa y a partir de la cual pues, nos ofrece una visión, yo creo, muy interesante, una explicación para qué es lo que está pasando con la violencia de género. Muchas gracias por esa implicación que muestras en todos los proyectos de investigación. Y bueno, pues también imparte cursos de antropología urbana y de antropología y feminismo. Y yo ya he hablado muchísimo y estoy deseando oírte de nuevo, Mercedes, que para mí es un privilegio y un placer tenerte y escucharte y que nos des que des solución a muchas de las cuestiones que seguramente nos estamos planteando desde ayer, todos los que estamos aquí. Bienvenida y bueno, pues todo tuyo. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Laura. La verdad es que sí, que estoy muy honrada y muy agradecida de estar aquí. La primera vez que he venido a Melilla y estoy muy contenta. O sea que gracias, Laura, gracias a la universidad, por supuesto a Minol Mohamed, muchas gracias, y a Ángel Castro también, sí, porque habéis hecho posible que esté aquí. Sí. Y bueno, hoy esta tarde pues quiero hablar sobre cómo pensar y sobre cómo reflexionar nuestro compromiso global con cualquier cuerpo, con cualquier otro humano. No voy a tratar aquí, pero sí quiero mencionar nuestro compromiso con las personas que buscan asilo, porque buscan asilo porque están en una situación muy precaria. Y bueno, lo buscan precisamente en España, aquí, en Melilla, en Europa, que como dice Sloterdijk, aquí en realidad la Tierra es un globo, ¿no? Y aquí lo que pasa en Europa es que es una burbuja, y por eso vienen aquí a buscar cobijo. Y yo creo que todos sentimos compromiso con esos cuerpos, aunque son cuerpos que están tratados fundamentalmente desde políticas neoliberales, cuya preocupación principal es la preocupación del coste, y no por lo que realmente creo que todos pensamos, que es la obligación política por el cuerpo de todos y de cada uno, ¿no? Bueno, hoy quiero pensar sobre cómo hemos llegado hasta aquí y qué propicia que multitud de hombres maltraten o asesinen a la pareja. ¿Qué devenir nos ha llevado, ¿no?, a esta situación? Queremos conocer normalmente cuál es la definición de hombre o de mujer, con solo nombrar la palabra, pero incluso parece que nos lleva a conocer los derechos de esos cuerpos, ¿no?, con solo nombrarlos. Yo me voy a referir aquí solamente a cuerpos europeos y americanos, porque hay muchas maneras de ser mujer o de ser hombre. Si podemos pensar, por ejemplo, no sé, los Yinhorone en Australia, que es un pueblo australiano del norte de Australia, que un chico se convierte en un hombre de verdad cuando aprende a hacer hachas de piedra y flechas. O, por ejemplo, pensemos entre los samoanos, cuando una familia tiene 5 hijos, son todos chicos, el quinto, que también lo es, pues lo convierten en niña, le nombran como niña y vive como mujer toda su vida. Quiere decir que la manera de ser y los derechos del cuerpo de mujer o de hombre dependen de cada cultura. Pero permíteme que también diga que me refiero a un trabajo muy anterior que se titula La semejanza del mundo y la semejanza humana, donde lo que planteo es que todo pueblo tiene la misma situación. Y es que el humano tenemos que inventar nuestro vivir, nacemos sin saber qué hacer para sobrevivir, es decir, qué prácticas tenemos que activar cada uno individualmente y colectivamente, por supuesto, para conseguir el alimento del entorno en el que nos toque vivir. Y tenemos que inventar estrategias. Y lo mismo tenemos que inventar estrategias para lograr pervivir a lo largo de los siglos, como pueblo. En eso es universal el humano. Todo humano, todo pueblo tiene que contribuir a pensar y repensar cómo hacer para vivir. No nos pasa como algunos animales que ya nacen sabiendo perfectamente qué es lo que tienen que hacer para lograr sobrevivir. Esto no nos pasa a los humanos.
nuestra especie se caracteriza precisamente por esa necesidad continua de inventar. Así es que, en realidad, nuestro vivir es un devenir, es historia. Se modifica continuamente nuestra forma de vivir, continuamente la reinventamos y la repensamos. Y mucho más ahora que nos intercomunicamos todos los pueblos del mundo como lo hacemos. Y digo que la pregunta de la que voy a trabajar sobre los pueblos europeos es desde dónde procede nuestra actual manera de concebir nuestro cuerpo, de definirlo, porque en realidad todo cuerpo está construido en un marco histórico, el marco histórico que lo abraza. Voy a ser muy sintética, voy a comenzar de todas maneras por el siglo XVI, qué pasó en Europa en el siglo XVI, y yo creo que todos sabéis muy bien lo que pasó con respecto a España, que llegó a América, y qué pasó, pues que tomó de América, fundamentalmente de Perú y de México, muchísima oro y muchísima plata, y eso lo trajo, ese bien lo trajo aquí a Europa, lo que provocó que todo el sistema económico y social se modificara. Es decir, en realidad estoy hablando de que es el inicio del capitalismo, y precisamente quien comenzó el inicio del capitalismo fue ese hecho, traer esa riqueza que modificó la situación, además indudable, de crisis del feudalismo. Lo que importante es que ese inicio del capitalismo que se provoca a raíz de ese hecho desde España, a pesar de que fue, como todos sabemos, Inglaterra y Países Bajos quienes desarrollaron verdaderamente el capitalismo, pero el inicio fue lo que acabo de comentar, lo que provocó ese inicio fue que la organización social se modificó, aparecieron nuevas categorías de individuos, donde antes nada más había el señor feudal, el rey y vasallos, ahora tenemos propietarios, hombres de poder, además la iglesia, por supuesto, capataces, trabajadores del común, obreros, y de hecho lo que aparece es un nuevo modo de trabajar. Si se trabajaba para subsistir básicamente, y de manera muy colectiva, familisticamente, ahora lo que sucede sobre todo es que aparece el salario. Es decir, el hombre va a tener que sobrevivir y va a trabajar por un salario. Y esta cuestión es importante porque va a depender para su subsistencia de ese salario él y toda su familia, porque inmediatamente además respecto a la mujer lo que sucede con la aparición del capitalismo es que depende ella para sobrevivir del salario del marido. Esta situación coincide con otro hecho fundamental, que es que si la Iglesia ya tenía establecido, por supuesto, la idea del matrimonio, la verdad es que la población lo que hacía en España y en toda Europa era establecer relaciones de concubinato. Todo el tiempo estaba cambiando de pareja, se casaban, no se casaban, decían que se casaban porque no pasaban por ningún ritual ni había ningún censo. Así es que la Iglesia establece precisamente este momento del siglo XVI, que a partir de ese momento hay que casarse delante de un sacerdote y además, como mínimo, tiene que haber 2 testigos. Es decir, ¿y qué significa? Porque esto es algo que nos ha llegado hasta la actualidad. ¿Qué significa ese ritual? Significa que un hombre, nuevamente el padre, entrega al sacerdote el cuerpo de su hija. Es decir, se entrega, se escenifica perfectamente la donación del cuerpo de mujer a un hombre. Porque lo que sucede con el capitalismo precisamente es eso. El hombre pasa a ser dependiente del propietario, del capitalista, para sobrevivir, y la mujer pasa a ser una posesión del marido. Anteriormente lo era del padre. Así es que lo que se establece en realidad, y lo digo así todo esto, luego podemos hablar más interés sobre esta cuestión, es una alianza masculina muy potente, porque todo hombre, da lo mismo, hombre de poder o hombre del común, todos comparten lo mismo, que es una propiedad, la propiedad de un cuerpo de mujer. Cuerpo de mujer que, por una parte, va a producir nuevos cuerpos para el capitalismo, para volver a trabajar, o niñas que producirán otros cuerpos, y además permitirán que el marido regrese la pareja al trabajo limpio, aseado y comido. Lo importante de esta donación de cuerpo de mujer para cada hombre es que esto le permite, y esto es la clave de lo que hoy incluso heredamos, es que esto posibilita que el hombre, en realidad, se sojuzgue al hombre de poder, acepte una manera de trabajar, acepte unas prácticas laborales que en realidad no las acepte. De hecho, aparecieron muchas discusiones y además en el siglo XVIII veremos cómo luego aparecen. Ellos no querían aceptar el nuevo trabajar, se quejaban, consideraban que no era una manera buena de trabajar, que les encerraba, pasaban a ser manos hasta en dependencia de un capitalista y no querían.
Pero la manera que hubo de que aceptaran ese trabajar nuevo a partir del siglo XVI fue donándoles un cuerpo de mujer. ¿Y cómo fue que la mujer aceptó ese papel? ¿Cómo fue posible? De cuerpo donado. Pues porque en el siglo precisamente XVI y XVII aparece algo muy importante, que es la matanza masiva de mujeres siendo acusadas de brujas. Se utiliza fundamentalmente un libro que se llama El martirio de las brujas, que es un libro que escribieron inquisidores alemanes en el siglo anterior, en el siglo XV, 1487, pero que no se utilizó prácticamente hasta el siglo XVI. Bueno, de hecho, se calcula el danés Hanningens, pero es muy difícil saber el número exacto de mujeres, pero que se mataron quemadas vivas, básicamente, 50.000 mujeres, y es un número elevadísimo porque estamos hablando de poblaciones entonces muy reducidas. Donde más se quemó a mujeres vivas fue en Liechtenstein, Alemania, Suiza, Escandinavia, Polonia y Lituania. Todo el sur de Europa, Portugal, Italia, España, en realidad también quemaron a muchas mujeres vivas, pero quien no lo hizo fue la Inquisición. A pesar de que tengamos esa tradición de que fue la Inquisición quien quemó a las mujeres vivas, no es cierto. Quien se ocupó de quemar vivas a las mujeres en nuestro país fueron los tribunales civiles, porque en realidad la Iglesia estaba muy preocupada con los protestantes, con los judíos, con otros quehaceres. No le interesaba tanto quemar a las mujeres. Esto precisamente ha salido a la luz a raíz de investigaciones, sobre todo de este alemán que os digo, de Hanningens. Bien, de la prédica del libro del martirio de las brujas se deduce y se dice claramente que el hombre tiene que sospechar de la mujer. Y esto es muy interesante. Crean a través de ese libro una idea en el hombre que es que en realidad la mujer contamina, dicen, las mujeres atraen a los hombres pero solo para debilitarles. Hacen todo para complacerles, pero el placer que dan las mujeres es más amargo que la muerte. Pues sus vicios cuestan a los hombres la pérdida de sus almas y a la vez también sus órganos sexuales. Una bruja puede castrar a los hombres o dejarlos impotentes. Bueno, es un libro que ilustra muy bien a los hombres para temer a la mujer. ¿Por qué matar a tanta mujer? ¿Qué hizo que se construyera en aquel momento a la mujer como matable? Bueno, pues precisamente esa idea de la inauguración del capitalismo. Lo que voy a comentar ahora, que es cómo se concebía el cuerpo en el siglo XVI y XVII, luego se cambia en el siglo XVIII y XIX con la primera revolución industrial. Bueno, ¿cuál era la idea que tenían en aquellos siglos XVI y XVII sobre el cuerpo de mujer y de hombre? Claro que en esos siglos, en la vida cotidiana, hombres y mujeres se identificaban por sus características físicas, corporales, sexuales. Solo que lo hacían a la manera de como lo había planteado Aristóteles, decía antes de Cristo. Bueno, y luego médicos posteriores, siglo II, por ejemplo, después de Cristo, como Galeno de Pérgamo, dejan muy claro cuál es la idea que se tenía sobre el cuerpo. Dice Thomas Lequer, que es un sexólogo historiador estadounidense que ha trabajado en profundidad este momento, habla de lo que se reconoce ahora, la mayoría de todo el mundo reconoce, el cuerpo único. Había la idea del cuerpo único. ¿Y qué es la idea del cuerpo único? Pues que los estableció Aristóteles y todos los médicos, incluso después, en el siglo XVI, con Vesalio y demás, la idea de que los órganos de la mujer, los órganos sexuales, son la inversión de los del hombre y de menor perfección. Decía Galeno, que es este médico que os digo del siglo II después de Cristo, que en la mujer los órganos sexuales forman en realidad en su interior una vertiginosa cascada, siendo la vagina un pene nonato y enteramente precario, la matriz como un escroto atrofiado y así sucesivamente. Decía en concreto, no encontrarás ninguna parte del hombre que no haya cambiado de posición. Volved hacia afuera las partes del sexo de la mujer. Replegad hacia adentro las del hombre y las encontrarás semejantes totalmente, unas de otras. En la mujer son inversas y desde luego de menor perfección. Es decir, es el cuerpo único. Se habla del cuerpo único porque se entiende hasta el siglo XVIII que el sexo de hombre y mujer es idéntico, solo que la mujer lo tiene todo dentro y peor. No es esta cuestión importante, sino quizás lo más importante es la creencia de Aristóteles sobre cómo se originaba un nuevo cuerpo, sobre cómo se producía un nuevo individuo, un nuevo humano.
instaló la creencia, que digo que perduró hasta el siglo XVIII, de que el hombre era la causa eficiente. Es decir, el hombre era el que realmente permitía lograr el objetivo de producir y de engendrar un nuevo individuo. El dador de vida, se dice en los libros. Mientras que la otra mitad, la mujer, es simplemente el receptáculo. Es la causa material, plantean. Porque en realidad un nuevo ser se crea con alma. Y el alma solo emana, se plantea y se tiene esta creencia del hombre. La mujer es mero recipiente. En realidad, sin alma, dice el texto, lo dicen los textos, no vale nada más que un cuerpo, más que un cadáver o parte de un cadáver, que es lo único que puede producir una mujer. La mujer se establece y se instala esa idea de mero recipiente, de mero receptáculo. Estamos hablando del siglo XVI hasta el siglo XVIII. ¿Y qué pasa en el siglo XVIII? Bueno, y mientras tanto, se ha establecido la idea de que todo hombre tiene derecho a un cuerpo de mujer, es suyo. Y en el siglo XVIII, ¿qué pasa? Pues que se abandona esa idea de ese discurso sobre el cuerpo único y es el momento en que se visionan dos carnes distintas, la de la mujer y la del hombre. Aparece lo que se conoce como, y nosotros conocemos en la actualidad como diferencia sexual dual. ¿Quién provoca esto? Pues la medicina. La medicina que dice que del matriz de falo negativo, en realidad ahora va a ser un útero, que la ovulación es independiente del coito. Ahora se trata en realidad de hombres y mujeres que son de una diferencia de naturaleza y que tienen además distintas enfermedades. En fin, queda claro que es dual el sexo. Y justo esto ocurre cuando ocurre 18, primera revolución industrial. Estamos hablando en el momento en que hay la Revolución Francesa, 1789, y donde cambia todo el sistema de trabajar. Bueno, quería comentar precisamente antes, justo de la Revolución Francesa y después, qué pasa con la mujer. Pues hay mujeres que luchan realmente por la dignidad de la mujer, por mejor su vivir, porque la mujer participe de la escuela, etc. Por ejemplo, Olympe de Gouges, que es una mujer que luchó francesa por los derechos de la mujer, como también Claire Lacombe o Pauline de León, que crearon clubes de mujeres para intentar mejorar la situación laboral de la mujer, su vivir, para que entrara a la escuela. En fin, después de la Revolución Francesa, todas las mujeres que se habían significado políticamente, antes o después de la Revolución, pues todas coincidieron en su final, cuyo final de estas mujeres, de todas empezando por Olympe de Gouges, fue la guillotina o el exilio. En España hubo una mujer como Josefa Mary Borbón, después de la Revolución, y en Inglaterra una mujer muy importante que ahora acaban de publicar en castellano, la filósofa Mary Wollstonecraft, Los derechos de la mujer, muy interesante. También en este momento, ya un poquito después, aparece en el 19, las mujeres en España quieren estudiar medicina, aparecen diversas mujeres que llegan a hacer incluso la carrera, y también aparecen en el siglo XIX asociaciones progresistas de mujeres, mujeres librepensadoras, que aparecen crean asociaciones que algunas se implantan en Barcelona, luego van a Valencia, Huelva, Málaga, Cádiz, expanden por toda. Es decir, que aparece realmente todo un movimiento feminista, pero que entonces no se entendía como movimiento feminista, sino se entendía como que la mujer realmente se quejaba de la situación en la que estaba. La verdad es que lo que quisiera que quedase, que parece evidente, es que la diferencia de sexo, que ahora es dual, pues queda claramente patente que se hace y se rehace continuamente. A pesar de que la donación de un cuerpo a cada hombre en este siglo de las luces XVIII persiste. Siglo XVIII, que decía que es el siglo de la primera revolución industrial, y en realidad, ¿por qué la primera revolución industrial? En el nivel más cotidiano y lo que nos interesa a nosotros es porque la fuerza bruta deja de ser la base fundamental para trabajar y pasa a ser la máquina de vapor. Es decir, que en realidad el hombre ya pierde, para el capitalista, interés, su mano de obra, y pasa a ser la mujer la que interesa. Bueno, sí, por eso pensaba que a lo mejor necesitaba la pantalla, porque sería interesante ver algunas imágenes de cómo trabajaban mujeres y niños
en el siglo XVIII y siglo XIX, los incorporaron al trabajo y los hombres se quedaron, muchos de ellos, fuera del trabajo. Y el primer movimiento, ya a finales del XVIII, pero un movimiento en contra de los propietarios de las fábricas que quemaron fábricas y en fin, y materiales, y fueron los luditas, que supongo que algunos de vosotros debéis conocer. El movimiento ludita, que era una época en que aún no había sindicatos, estamos hablando de 1811, 1812. Como dice Hobsbawm, en realidad no era un movimiento el de los luditas que rechazaran las máquinas. Lo que rechazaban era la organización social que suponía. Es decir, en realidad estaban rechazando que ellos estaban siendo marginados y la mujer y los niños eran incorporados al trabajo. Pero sépase que eran incorporados al trabajo en unas condiciones de miseria increíble. Es decir, en realidad ellos ni siquiera podían sobrevivir del sueldo que se les daba, ni los niños. Además de que se les maltrataba, se les pegaba y vivían y trabajaban en unas condiciones terribles. Por eso es que hombres, niños y mujeres salen y queman las fábricas. En España, en la Constitución de Cádiz de 1812, pues se insta que el hombre pueda realmente pasar a tener derecho pasar de súbdito a ciudadano, y de hecho en esa Constitución se instala el sufragio universal masculino indirecto, es decir, para los hombres de 25 años, pero lo que quiero destacar es que en relación a la mujer se argumenta que no posee raciocinio suficiente para tener ese derecho, así que la mujer tiene que permanecer como esposa y como madre de ciudadano. De hecho, a finales del siglo XIX, la mujer no era nación, sino que era familia, no era ciudadana, sino que era esposa o madre de ciudadano. Es un momento, en este siglo XIX, en el que además se establece en la mujer burguesa que trabajar es algo de muy mala consideración, que era indecoroso, impensable ejercer trabajo fuera del ámbito doméstico. Tanto es así que muchísimas mujeres que trabajaban aparecen en los censos como sus labores, su casa, incluso su sexo. Por ejemplo, en la fábrica de tabaco en Sevilla, todas las trabajadoras aparecen en el censo como que hacen sus labores, o también la de conservas en Galicia, y especialmente también en todas las mujeres que trabajaban en el campo. Solo aparece como trabajador real el cabeza de familia. ¿Y por qué esta situación? Porque aparte de que la mujer trabajaba y se consideraba que lo que ella aportaba era en realidad simplemente complementario, que en realidad era el hombre el que trabajaba y ella aportaba algo, lo cierto es que él no ganaba suficiente para toda la familia, pero es igual, lo de ella no tenía que tener desconsideración. En realidad la sociedad consideraba o actuaba como si la mujer no trabajara. ¿Y por qué? Con el objetivo de fortalecer la idea, la creencia de que si la mujer trabajaba, pues denigaba al hombre. Se trataba de consolidar la idea del dominio masculino a través también del trabajo y de que ella, porque lo fundamental es que la mujer, durante todos estos siglos, para sobrevivir, para alimentarse, ha tenido que estar dependiente del salario de un hombre. De lo contrario, se moría de hambre. Es decir, una situación muy esclavista. Reforzar en el siglo XIX el enfrentamiento entre los protagonistas de diferencia de sexo claramente fue un objetivo. Marginar a la mujer en el ámbito laboral pues era auspiciar en definitiva un determinado organigrama entre los cuerpos, un organigrama que acabamos de comentar, donde cada hombre posee un cuerpo de mujer, y esta era la idea y el objetivo. Es decir, se trataba a pesar de que estamos en el siglo XIX, se trataba de seguir manteniendo, asumiendo esa idea de donar un cuerpo a cada hombre y reforzar esa alianza entre los hombres, por una parte, y por otra, proporcionar el límite. El hombre del común se proporcionaba el límite de su libertad ante el poderoso, ante el hecho de asumir que aceptaba el tipo de trabajo que le imponía el poderoso a cambio de una mujer, aunque ciertamente ha habido movimientos y los sindicatos y reivindicaciones, pero en última instancia siempre asumía el poder del poderoso, del capitalista, a ser comprado por ese cuerpo de mujer.
Bueno, en realidad, dice, estamos hablando de una idea que ya Etienne de la Boétie planteó en el siglo XVII, en su obra ¿Por qué? ¿Cómo es posible la servidumbre voluntaria? ¿Por qué? Se pregunta Boétie. ¿Por qué combaten los hombres por mantenerse en la servidumbre como si fuera su salvación? En este caso, lo que está claro es que los hombres asumían esta situación de dependencia del capitalista porque estaban siendo comprados. Era un secreto que al poder siempre le interesa y que normalmente el poseído, el que suele, como pasó con las brujas, en realidad hubo muchas mujeres que acusaron a otras mujeres. El hombre trabajador, estamos hablando del siglo XIX ahora, tenía como objetivo marginar a quien vivía en mujer. Se trató de que en realidad ellos sucumbieron a los intereses de los propietarios, a los intereses del poder capitalista, a cambio de percibir un cuerpo de mujer, y ellos asumían la dependencia al propietario. En todo este trayecto ha habido muchas luchas de mujeres. Por ejemplo, me gusta mencionar a Alejandra de Kollontai, una mujer rusa que se afilió en 1899 al Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, que inició su carrera pública hasta formar parte de la Revolución Bolchevique y que Lenin la nombró directora de la Organización de Mujeres Soviéticas. Ella propuso en Rusia que las mujeres dejaran de criar a los hijos y que se ocupara el Estado, porque ella consideraba que realmente la mujer no podía ser libre si se seguía ocupando de la crianza de los hijos. Al principio muy bien la apoyaron, luego acabó que el Partido Socialista y desde luego Lenin también la abandonó porque era en exceso progresista. Estamos hablando del momento del sufragismo, que es un movimiento que todos conocemos muy bien. Yo quería recordar que, por ejemplo, en la actualidad, entre historiadoras, se plantea si realmente feminismo y sufragismo tienen que ver. Hay muchos feministas que dicen que en realidad una cosa es sufragismo y otra cosa es el feminismo. El sufragismo, como todos sabemos, es la demanda del derecho a voto. Y, por ejemplo, en Europa fue en Finlandia donde por primera vez se concedió el derecho a voto a la mujer, en 1907, y en España, el 1 de octubre de 1931, fue la republicana Clara Campoamor que luchó en las Cortes para que se lograra. Pero lo que quería comentar es que, y me parece muy interesante, es que en realidad la palabra feminismo nace aplicada a hombres. Y nace de una tesis doctoral que hizo un médico, Fernand de la Clercq, sobre los tuberculosos, siglo XIX. Y él dice en su librito, en su tesis, dice, los tuberculosos en realidad son gente con mucho pecho, con el pelo, con la piel blanca, son gente blanda, son hombres débiles, con pestañas largas, y entonces los describe y dice, son muy femeninos. Y cuando hay un movimiento de sufragismo en Europa, y en Francia en concreto, Dumas, un sobrino de Dumas, el escritor, que era un periodista mediocre, se pone a escribir artículos diciendo que los hombres que apoyan el movimiento sufragista, que lo había, a las mujeres, en realidad son feministas, porque son hombres todos blandos. Para insultarles, dice que son como los hombres que decía en su tesis doctoral Fernand de la Clercq, son los tuberculosos. Así nace la palabra feminismo. El corte principal para el que nos interesa a nosotros aquí ahora hoy sobre qué ha pasado con el cuerpo de mujer, evidentemente se da en los años 60 y ya de manera definitiva en el año 68. Marca 68 el momento de un acontecimiento realmente crucial para la mujer, para toda la que vive en Europa y para la que vive en América. Porque es cuando se crean nuevas preguntas, se crean distintas articulaciones, en definitiva, sobre las relaciones de la diferencia de sexo. En realidad se visionó la posibilidad de vivir distinto, porque en realidad, si no se visiona algo, no sucede. Hay que poderlo visionar. Entonces fue un momento en que se visionó la posibilidad de vivir distinto. Es un acontecimiento europeo que todos conocemos, donde hay un pensamiento feminista, antipatriarcal, un pensamiento feminista verde, antirracista, anticolonial, pacifista, en fin, indígena, proindígena quiero decir, claro, gay, antiautoritario,
incluso se plantea la necesidad de un nuevo sujeto proletario. La idea era cambiar la vida, cambiar la sociedad, en definitiva, sin acceder al poder. Este era un objetivo dicho en aquellos años, porque estábamos en este movimiento. Y herederos de ese movimiento son, por supuesto, el movimiento queer y los antimilitarismos, y ahora también los neotopistas ocupas urbanos o rurales, que pueden resultar, para según quién, tan molestos. Ahora bien, prestemos atención, ¿qué hizo el sistema capitalista con el hecho de que la mujer en los años 60 quisiera no solamente trabajar, sino trabajar con dignidad, es decir, con derechos equivalentes al hombre, que como sabéis, aún hoy no hemos logrado del todo? ¿Qué hizo el sistema? Porque claro, pensemos que la mujer está trabajando durante centenares de años gratis, sin cobrar nada, y de repente la mujer sale a trabajar y entonces comienzan a aparecer un montón de artilugios. La lavadora, es decir, la mujer tiene que comprar la máquina de lo que nunca ha cobrado nada por lavar. En fin, todo tipo de máquinas. Es decir, se convierte en negocio. El hecho de que la mujer trabaje se convierte en negocio, se convierte en despacho, es un momento bueno para la industria. Todo lo que ella ha hecho sin cobrar nada, ahora lo va a hacer a través y además se dice que mejor que ella, ¿no? Y hoy ya sabemos, incluso la comida la tenemos de todo tipo, no solamente enlatada, envasada, al vacío, como queramos. Es decir, que el anuncio de un nuevo día en el trabajar de la mujer pues fue acompañado de la invención de multitud de artefactos, de máquinas, de artilugios. Y si así fue como fue posible, lo que parecía imposible dentro del capitalismo, que la mujer pudiera llegar a dejar de ser cuerpo donado. En el momento que la mujer se autoabastece, ya no necesita el salario del hombre para vivir, aparece la posibilidad de dejar de ser un cuerpo obligatoriamente donado. Esto, a mi entender, y aquí no lo voy a tratar, pero sí en el libro que ahora va a salir publicado, que se titula Capitalismo y Cuerpo, subtítulo Crítica de la razón masculina. Bueno, pues ahí explico con lo que significa en nuestra crisis actual esta situación, este cambio que es enorme, el poder dejar de ser un cuerpo donado, si es que encuentras trabajo, en fin, pero teóricamente a mí me parece como posibilidad y para muchas mujeres también. Todos sabemos que el feminismo es una resistencia al poder, pero también todos sabemos que en principio el feminismo no pensaba en términos de poder, sino para construir una libertad para todos los cuerpos. Verdaderamente el movimiento feminista ha sido el movimiento revolucionario, el único que no ha habido ni guillotina ni sangre, pero que ha modificado profundamente la sociedad porque ha roto los cimientos sobre los que se sentaba el capitalismo desde el siglo XVI. Así que cuando las mujeres rompemos esa estructura, pues aparece un cuadro distinto en la sociedad. Porque como la sumisión de la mujer al hombre deja de ser tolerada. La obligatoriedad de la mujer, de que la mujer sobreviva a merced al hombre, pues ya es combatida claramente. Y la violencia del hombre contra la mujer es impugnada. Y sin ir más lejos, hoy tenemos, ¿no? La manada somos nosotras. Es decir, aparece realmente un movimiento en contra de consentir la violencia del hombre. Es cierto que persisten rituales de subsistencia de esa estructura de donación de cuerpo. Es decir, seguramente aquí muchas mujeres se han casado por medio del ritual católico que supone esa donación. No sé, se escenifica esa donación de cuerpo. Es más, es cierto que también en los tribunales, en los juzgados, se representa de nuevo eso. Aparece el padre que da al novio aún en los juzgados. De todas maneras está bien saber lo que hacemos, no importa, además. Y también ciertamente las cuestiones se solapan y no se acaba algo y empieza otra cosa, no. Pero es importante saber lo que hacemos. Ya sabemos, el nuevo mapa que planteó desde el sistema feudal capitalista, decía, provocó multitud de nuevas jerarquías de individuos, de hombres, siempre con una mujer pegada. Si el hombre era un hombre de poder, la mujer pegaba a ese hombre de poder. Si el hombre era un hombre común, la mujer pegaba. Y la suerte de la mujer dependía del hombre que tenía.
¿Y cuáles son las costumbres actuales que propician que ahora tantos hombres traten el cuerpo de la mujer pareja o expareja como matable o torturable? ¿Qué pasa ahora? Bueno, hay autores como, por ejemplo, Zizek dice que lo que pasa ahora es que el capitalismo se acaba. Yo no creo que estemos en la muerte del capitalismo, me parece que no. A pesar de que me da lo mismo como llamemos el sistema económico que sea, yo creo que estamos en una mutación del capitalismo muy potente. Nos encontramos en una nueva situación. Por una parte es evidente lo que acabamos de mencionar, la estructura esa distinta a través de la no donación de cuerpo como posibilidad, pero si hemos hablado de cuerpo único y hemos hablado de cuerpo dual, ahora nos encontramos con un cuerpo soberano. ¿En qué sentido cuerpo soberano? Propongo. Pues porque está todo el movimiento LGTBI. Es decir, si ya alguien puede ser, si no sabéis, si yo os dijera que soy un hombre, os lo tendríais que creer. Si realmente uno puede cambiar la posibilidad de vivir su cuerpo de manera distinta, no solamente como lesbiana, sino como gay, como transexual, como bisexual, como intersexual, ya no es el cuerpo dual. Hoy ya no. De hecho, se están dando multitud de novedades. Por ejemplo, en Alemania, ya en el año 2013 se creó la llamada popular ley del tercer sexo, pero hace nada, hace un mes, para cualquier niño o niña que nace, para cualquier ser humano que nace, ya no hay por qué ponerle sexo. Lo decidirá cuando sea adulto. En realidad el hombre que maltrata o que asesina a la mujer no quiere, no sabe cómo hacer frente al hecho de que las supuestas buenas costumbres que le enseñaron y transmitieron desde niño, las que él asumió, pues ahora ya no existen, ha cambiado la situación. Han desaparecido del contexto actual, las que él aprendió. Desde luego ya no solo no le pertenece un cuerpo de mujer como cosa, como durante siglos sí lo fue, sino que encima la diferencia sexual ahora ya no es dual, sino que encima es diversa, es troceada, es múltiple y decía soberana. Aquella que originó el capitalismo ahora ya no existe. Es un argumento comúnmente aceptado y muy popular, el que en realidad el hombre que maltrata a la mujer lo que quiere es dominarla. Yo no creo que el hombre que maltrate a una mujer o la asesine quiera dominarla, porque en realidad si asesina y quiere dominarla, pues vive una paradoja, porque lo que hace es aniquilarla y ya no puede dejar, o la subordina o la aniquila, ya no puede dejar seguir dominándola. La cuestión es que nos encontramos ante una situación de modificaciones extremas. No solo la mujer ha tenido éxito empujando y liberándose, nos hemos liberado de ser un instrumento del hombre, sino que la mutación económica en la que vivimos en los países europeos y en los países americanos, pues contribuye sobremanera a modificar precisamente algo fundamental, la alianza masculina. Cuando en el año 2005-2008 realicé un trabajo de campo sobre por qué algunos hombres maltratan o matan en Barcelona. Y, en fin, por cierto que he traído un libro para dejarlo aquí en la biblioteca. Y en ese trabajo de campo decía muchas cosas aquellos hombres, pero por ejemplo un chico decía, tenía una mujer, parece ser que era muy guapa, y decía él, me contó, todos los días me decían mis amigos, oye tío, tu mujer está muy buena y seguro que su jefe se la tira. Y el condenado añadía, la verdad es que a mí me daba tanta rabia que me dejaran eso, tanta rabia, que cuando llegaba a mi casa intentaba poner orden. Y un hombre y otro hombre y muchos hombres dijeron, por ejemplo, que en realidad la mujer estaba loca. Ciertamente que ellos las enloquecían, las enloquecen. Nunca una mujer dice que su marido o su pareja está loco. En todo caso dice se ha comportado como un loco. Pero ellos sí que tienen capacidad para sentenciar y decir, ella está loca. Lo que pasa es que en la actualidad la alianza masculina ya no pervive como lo ha hecho siempre. Porque la actual situación económica hace que capitalista, ha contribuido a que se haya roto esa alianza masculina. Actualmente no hay un hombre que deba, un hombre del común, que
pueda fácilmente creer que un propietario le va a proporcionar trabajo que le permita en definitiva alimentar a su familia, a él, a su mujer y a sus hijos. Porque, y todos sabemos, y esto lo planteo de manera muy simple, porque actualmente la industria la absorben personas de economías emergentes, por ejemplo, de Asia, Latinoamérica, países de África y, por supuesto, y sin duda de China, y comunista. Es decir, aquí ahora ya no se instalan fábricas nuevas, ya no va a haber el trabajo tal y como ha habido, y lo sabemos todos. El punto central es que las prácticas de maltrato que reciba un hombre no hablan de los problemas que el hombre tiene con la mujer. En realidad, la mujer sigue estando ahí como siempre ha estado, como antes de que se modificara el contexto de vivir colectivo tal y como hemos comentado, está ahí. Y por otra parte hay que pensar que toda práctica siempre va acompañada de un discurso. ¿Y con quién habla el asesino, por ejemplo? ¿Con la mujer que maltrata? No. ¿O con la mujer que asesina? Desde luego no. En realidad, si la maltrata, la quiere callar tanto como puede. Y si la mata, asesina, desde luego la emudece para siempre. En realidad, él no platica con ella. El hombre que maltrata a la mujer, o el que comete feminicidio, con quien dialoga es con sus congéneres. Habla con sus jueces, con aquellos que le decían a aquel chico: tu jefe se tira a tu esposa. La masculinidad se mide, se construye, se repiensa entre hombres, de hombres con hombres, no con respecto a la mujer. En realidad, el hombre que maltrata o que asesina a la pareja, lo que está hablando, digo, es con los demás hombres y persigue el objetivo de reforzar una hombría que él cree que está perdiendo. Porque los hombres no le hacen, sus compañeros no le hacen caso que cree, porque cree que ha perdido prestigio, por las razones que sean. Y por otra parte, el hombre también que maltrata o que asesina, lo que quiere es que las demás mujeres aprendan y sepan lo que les puede pasar. De todas maneras, lo que hace el hombre que maltrata y que asesina es que lo que practica es una queja pública, que le resulta vivir como hombre entre los demás hombres. Y quiere exponer a los demás hombres su entereza, hacer gala de una entereza propia de su hombría. En España, y seguramente en más países, hay hombres que se suicidan después de matar a la pareja. Y me decían muchas mujeres: pero bueno, ¿cómo es posible? ¿Por qué no se suicida directamente y no la mata a ella primero? Podría suicidarse y dejarla ya tranquila, pero no. El hombre que asesina a la mujer y luego se suicida es quien considera que él es más que cualquier mujer, con aquel criterio que del siglo XVI se instaló. Es hombre que quiere silenciarla, a ella, que rechaza la posibilidad de que otro hombre le robe lo que él considera que es suyo, el cuerpo de mujer que un día le donó el padre o el hombre que representó a esa mujer. Él considera que le pertenece. Para eso se le dio en un ritual. Y tampoco quiere dejar huella de su incapacidad para mantener el campo de relaciones propio de una pareja. La pareja que piensa que es suya. Y además es hombre que vive con la creencia de que una mujer sin un hombre realmente no es una verdadera mujer. Así que proyecta primero matarla y luego asesinarla, después suicidarse. Ella es una propiedad que a él que él es responsable de esa propiedad, de controlarla, y en efecto la controla definitivamente asesinándola y luego se suicida él. No sé qué tipo de revolución es necesaria para ser más poderosos que la forma de terror que activa la actual mutación del capitalismo. No sé cuál es la forma necesaria, pero es un ideal que yo creo que debemos mantener todos vivos. Podemos pensar ciertamente en pie, juntos, en público, para llamar la atención sobre la vida del cuerpo de cada uno. Porque el cuerpo de cada uno ahora puede ser libre, ahora puede ser soberano, somos dueños de lo que pensamos de nuestro cuerpo, tenemos autoridad suprema sobre él.
Y el nosotros es una comunidad que hay que crear, es el gesto ético definitivo, es el deseo de mantenernos juntos y vivos. Nada más, muchas gracias.